Bienvenidos mis amigos a este nuevo segmento de video en el que empezamos a tratar las diferentes técnicas para elaborar pronósticos sobre series de tiempo. El criterio que vamos a utilizar para determinar el método a utilizar en el pronóstico es el de considerar los dos principales componentes de la serie. En este video nos vamos a ocupar de las técnicas cuando tenemos series que no tienen tendencia y no tienen estacionalidad. En esas circunstancias, las técnicas recomendadas son las del promedio móvil simple y las del suavizamiento exponencial simple. El promedio móvil simple pues es el promedio que comúnmente calculamos, que consiste en sumar el número de valores y dividir por la cantidad de valores, y ese es nuestro pronóstico para el siguiente periodo. Por su parte, el suavizamiento exponencial simple consiste en establecer un factor de ponderación, que lo vamos a llamar alfa, que es un valor entre 0 y 1, es un valor probabilístico, y el pronóstico se calcula ponderando los valores de la variable observada en el periodo anterior contra los valores de la variable pronosticadas en el periodo anterior. Vamos a aprovechar este video para calcular algunos indicadores de error, como por ejemplo son el MAT, la media del error absoluto, que observen se trata de un promedio entre los valores observados y los valores estimados. Otro indicador es el conocido como MAPE, muy popular, que es la media del error en valor absoluto y expresado en porcentaje, y que consiste en promediar los porcentajes de las variaciones de el valor estimado y el valor observado. Otro indicador es el MSE, la media del error o la media de la desviación, pero por tratarse de un valor al cuadrado, siempre resultan valores muy grandes, entonces se utiliza su raíz cuadrada, que es conocida como el RMSE, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Una que aparece con alguna frecuencia, que no es propiamente una medida de error, sino más bien una medida de exactitud, es la U de Taylor. La U de Taylor tiene bastantes problemas para su interpretación. Un valor de 0 supone una predicción perfecta. Bien, vamos a utilizar para la práctica un histórico de ventas de gasolina en el mercado al detal del archivo del mercado americano, de manera pues que vayamos a la práctica. Aquí tenemos una serie de tiempo que consiste en las ventas de estaciones de gasolina del año de enero del 2010 a marzo del 2019 en un cálculo parcial, y vamos a chequear primero las características de la serie. Recuerden que para eso es muy útil preparar o observar un gráfico. Chequeen la serie de ventas en las estaciones de gasolina. Es una serie que bien tiene una tendencia bastante suave, tiene una pequeña tendencia. Observen el valor inicial y el valor final, y para propósito de nuestro ejercicio pues vamos a considerarla sin tendencia. Igualmente estamos chequeando si tiene picos regulares, picos cada cierto tiempo, porque si tuviese picos tendría estacionalidad. Y la técnica que vamos a utilizar del promedio móvil simple y del suavizamiento exponencial simple son muy útiles, pero para series que no tengan tendencia y no tengan estacionalidad. De manera que para esta serie una buena técnica de pronóstico serían estas dos. De manera que vamos primero a calcular el pronóstico mediante promedio móvil simple. Supongamos que vamos a calcular el pronóstico para
el periodo treceavo. Vamos a poner aquí una numeración para que nos ayude en este cálculo. En lugar de las fechas que tenemos, vamos a numerar nuestra serie. Ya tenemos numerada la serie, este sería el dato del tiempo, de manera que vamos a pronosticar el periodo 13. Para pronosticar el periodo 13, pues utilizando la técnica del promedio móvil simple, pues promediamos los 12 periodos anteriores. De manera que nuestro pronóstico para el 13avo periodo sería de 37.362. En realidad, la variable en ese periodo tomó un valor de 38.018. Eso quiere decir que nuestro pronóstico, como es natural, tiene un error. Si pronosticáramos el periodo 14, copiamos nuestra expresión, entonces ahora estamos promediando 12 periodos hacia atrás. Chequeen que ingresó el 13avo, pero salió el primero. Y así sucesivamente. Por eso se llama promedio móvil simple. Móvil porque siempre va promediando el mismo bloque de datos, pero los va corriendo. De esa manera, si pronosticamos el periodo 24, por ejemplo, observemos que el periodo 24 es el promedio de los 12 periodos anteriores. Para el periodo 24, nosotros tenemos un pronóstico de 44.149, cuando en la realidad la observación real fue de 42.175. En eso consiste la técnica de pronóstico mediante promedio móvil simple. Copiamos hasta abajo, vamos al final y tenemos el pronóstico hasta el momento 111. Queremos pronosticar el 112, que es el que no conocemos. Entonces el pronóstico para el periodo 112 es de 42.831. Obviamente, como en todos los casos, este pronóstico que estamos realizando tiene error. Resumiendo hasta aquí, para calcular el pronóstico utilizando la técnica de promedio móvil simple es simplemente escoger un bloque y calcular el promedio sobre ese bloque. Esta es una técnica bastante sencilla, muy imprecisa por lo demás, en donde la optimización consiste en escoger el bloque adecuado. Aquí escogimos 12. Vamos a calcular el error a este pronóstico utilizando la U de Taylor. La U de Taylor, cuya expresión tenemos aquí, consiste en una relación entre las variaciones porcentuales de los valores estimados con respecto a los valores observados en el periodo anterior. Entonces, para la U de Taylor vamos a en esta columna calcular los numeradores y en esta columna calcular los denominadores. Al final los sumamos, hacemos el cociente y para conocer el valor de la U de Taylor sacaremos la raíz cuadrada. Recuerden que la U de Taylor, entre más cerca esté de 0, nos está indicando que hay más exactitud. Entre más lejos esté de 0 y acercándose a 1, pues nos está indicando que hay menos exactitud. Y si nos aparece superior a 1, pues nos está diciendo que definitivamente no hay muy buena exactitud en este pronóstico. Entonces vamos a calcular aquí el numerador. Observen que el numerador es el valor estimado menos el valor observado sobre el valor observado en el momento anterior. Entonces me toca trabajarlo a partir del siguiente día del pronóstico. Entonces tendríamos el valor estimado menos el valor observado en el momento t, en el mismo momento, todo eso dividido entre el valor observado en el momento t-1. Si t es 14, el momento t-1 es 13. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestro primer sumando.
que lo copiamos hacia abajo y tenemos los n sumandos. Ahora calculemos el denominador. Este que calculamos aquí corresponde a esta expresión que estoy dejando acá. Ahora para los denominadores, vamos a calcular esta expresión, que la estoy colocando aquí. Sería el y observado, el valor observado en el momento t, menos el valor observado en el momento t-1 con relación dividido al valor observado en el momento t-1 y todo eso al cuadrado. ¿De acuerdo? Y copiamos hacia abajo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sumar todos estos valores, tanto de numerador como de denominador, establecer su cociente y calcular la raíz cuadrada, y eso nos dará la u de tail. Vámonos al final. Aquí lo sumamos. Ahí sumamos los numeradores. Ahora sumamos los denominadores. Ahora establecemos el cociente numerador sobre denominador y a esta expresión le extraemos la raíz cuadrada y obtenemos una u de tail de 1.58. Esta sería la u de tail. Como vemos, es un valor bastante alto, bastante arriba de 1, de manera que nos está indicando que hemos hecho un pronóstico con muy poca exactitud. En realidad la u de tail no es de mucho uso, la estoy considerando aquí únicamente por mostrar el cálculo en Excel, más que todo. Nos sirve más o se usa mucho más otro indicador, muy importante, otro indicador, el MSE. El MSE también tiene problemas porque, como ven, su cálculo es un cuadrado, un promedio de cuadrados. Por lo tanto, su valor siempre es grande. La MSE nos sirve para calcular el RMSE, que es un valor, perdón, que es un indicador de mayor uso. Entonces, calculemos el MSE. Los sumandos serían el valor observado menos el valor estimado y todo eso al cuadrado. ¿Por qué tenemos que elevar al cuadrado? Porque si no elevamos al cuadrado, entonces los valores positivos anularían los valores negativos y podría suceder que nos muestre que no hay ningún error. De manera que vamos a revisar aquí qué sucedió. B16, claro, ahí lo tenemos, menos menos C16 al cuadrado. Chequeen, valor observado menos valor estimado al cuadrado. Y esto lo copiamos hacia abajo. Ahora vamos a promediar estos valores. Observen el modelo matemático nos dice que esa diferencia la promediamos, sumamos y dividimos, sumamos esos cuadrados y dividimos por el número de datos. De modo pues que vamos aquí al final y vamos a calcular el promedio. Igual promedio de todas estas diferencias al cuadrado y obtenemos un promedio que es el MSE, que obviamente es un valor muy grande. Este sería el valor del error medido mediante el MSE. Para tener algo más práctico utilizamos el RMSE, que es extraerle la raíz cuadrada al MSE. Perdón, no es RMSE, es raíz, la raíz cuadrada del RMSE.
Bien, aquí voy a hacer una pequeña corrección que me acabo de dar cuenta. Voy a borrar estos últimos. Y aquí es donde debo promediar. Es que creo que había incluido en el cálculo, había incluido el dato pronosticado. Y no, pues el dato pronosticado es el que le vamos a hallar el error. Podemos hacer cálculos hasta el dato anterior. Entonces mi promedio sería hasta el último dato real conocido. Este sería el promedio que correspondería al MSE y el RMS sería la raíz de este dato. Creo que ahora sí lo tenemos un poco mejor. Voy a colocarle a todo eso únicamente 2 decimales para evitar todo ese montón de decimales. Y tenemos un RMSE de 4221. Entonces, chequeemos. Tenemos todas estas expresiones para la medida del error. Tenemos una U de tail de 1,58. Tenemos un MSE bastante grande, como de 17 millones. Tenemos un RMSE de 4221. La pregunta es, bueno, entonces, ¿es bueno el pronóstico o no es bueno? Pues mis amigos, hasta aquí nada podemos decir. Nos toca hacer otro pronóstico utilizando otra técnica y a ese otro pronóstico calcularle estos mismos indicadores y comparar los indicadores de cada uno de los pronósticos, y ahí sí podemos saber cuál de los dos pronósticos es el mejor. Como estamos midiendo error, será aquel que tenga el valor menor, que tenga un RMSE menor o que tenga una MSE menor. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora un poco adelante, cuando tengamos otra medida de pronóstico con sus respectivos errores. Hasta aquí es una demostración de cómo se calcula un pronóstico utilizando la técnica del promedio móvil simple. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el con el suavizamiento exponencial simple. Voy a trasladar los datos a otra hoja para trabajar en esa. Aquí ya he traído los datos y he preparado algunos títulos, de manera que vamos a utilizar la técnica del suavizamiento exponencial simple para hacer pronóstico. Recuerden que en esta técnica se requiere un valor alfa, que es el valor de ponderación. El pronóstico del momento 2 a manera de semilla es el valor del momento 1. Voy a pintar esto aquí de amarillo para destacarlo. De manera que nosotros podemos empezar a pronosticar mediante suavizamiento exponencial simple, pero a partir del momento 3. ¿Cómo sería el primer pronóstico? Es decir, el pronóstico en el momento 3. He establecido un alfa arbitrario de 0.5. Recuerden que el alfa es el factor de ponderación que debe estar entre 0 y 1. Ahora, más adelante, buscamos el alfa que mejor nos dé respuesta. De manera que ahora vamos a calcular entonces el pronóstico del momento 3, que sería el valor de alfa multiplicado por el valor observado en el momento anterior más el complemento de alfa, que es 1 menos alfa, multiplicado por el pronóstico del momento anterior. Aquí voy a corregir. Esto es alfa. Entonces alfa lo fijo. Alfa lo fijo. Entonces tenemos el valor de alfa multiplicado por el valor observado en el momento anterior, y a eso le sumamos el complemento de alfa multiplicado por el pronóstico de momento anterior. Lo que tenemos ahí, que si ustedes lo chequean con cuidado, es un promedio ponderado del valor observado en el momento anterior y el valor pronosticado del momento anterior. Es decir, es un pronóstico entre esos dos valores con un factor de ponderación llamado alfa. Eso nos da
33.016, es decir, nuestro pronóstico es de 33.016, pero lo observado fue de 37.234. Ahora copiamos este pronóstico hasta el final. Al final observemos cómo es el pronóstico del momento 111. Es el promedio de lo observado y lo pronosticado en el momento 111, y nosotros queremos pronosticar el momento 112. Entonces copiamos la expresión para el momento 112 y ya sabemos que nuestro pronóstico para el próximo momento será de 39.676. Hemos obtenido un pronóstico utilizando utilizando suavizamiento exponencial simple, que por supuesto tiene error. Entonces vamos a calcular esos errores. Aquí he traído para recordar el modelo matemático de la U de Tail, que la podemos calcular a partir del momento 2, ¿cierto? Sería entonces lo mismo que en el caso anterior, el valor estimado menos el valor observado con respecto al valor observado en el momento anterior. Y todo eso elevado al cuadrado. Y tenemos el numerador. Lo mismo para el denominador. El valor observado menos el valor observado en el momento anterior. Y todo eso con relación al valor observado en el momento anterior. Y todo ese cociente elevado al cuadrado. Ahora nosotros ya sabemos que copiamos estos sumandos, que al final los sumamos igual suma de los sumandos del numerador, suma de los sumandos del denominador, hacemos el cociente numerador dividido denominador y a ese valor le extraemos la raíz y obtenemos una U de Tail de 1.14. Hasta aquí, si nuestro criterio de decisión fuese cuál de los dos pronósticos es el mejor, considerando la U de Tail, pues este pronóstico por suavizamiento exponencial simple tiene una U de Tail de 1.14, mientras que el anterior que calculamos tenía una U de Tail de 1.58. Entonces, si atendemos ese criterio, podríamos decir que el mejor pronóstico es el del suavizamiento exponencial simple con bloque 12. Bloque 12 porque promediamos 12 datos para pronosticar el 13avo. Ahora veamos el RMSE. Recuerden cómo se calcula. La diferencia al cuadrado entre el valor observado y el valor pronosticado al cuadrado. Y todos esos valores los promediamos. Vamos al final. Y estos valores los promediamos para obtener el RMSE. Perdón, aquí el MSE. La raíz cuadrada del MSE será el RME. Extraemos la raíz cuadrada de este indicador MSE. Y ese es el indicador de error RMSE. Tiene un RMSE de 3053. Ahora sí, estos indicadores tienen un sentido. Nos permiten establecer cuál de los dos pronósticos es el mejor. Recordemos, con la media móvil simple, teníamos un RMSE de 4221. Ahora, con el suavizamiento exponencial, tenemos un RMSE de 3053. Pero podemos optimizarlo, podemos conseguir un alfa
que minimice el RMSE. Por ejemplo, podríamos minimizar cualquiera. De manera que lo vamos a hacer para el RMSE. Vamos a utilizar el solver de Excel. Se trata de encontrar un valor de alfa que minimice el valor del RMSE. Recordando que el valor de alfa que debemos de buscar debe ser un valor mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, utilizando la opción datos, vamos a Solver, que es un complemento de Excel que se debe de instalar, y vamos a indicarle que la celda que queremos minimizar, nuestra celda objetivo, es aquella donde se encuentra el RMSE, que lo queremos minimizar cambiando los valores del coeficiente alfa, y que esos valores tienen un par de restricciones. Una primera restricción es que ese valor debe ser menor o igual que 1, agregar, y una segunda restricción es que ese valor debe ser mayor o igual que 0, aceptar. De manera que el solver ya configurado nos queda de esta forma. La celda objetivo, la celda donde está el RMSE, que debe ser minimizada, cambiando los valores de alfa con estas dos restricciones. Y le pedimos resolver. Excel nos dice que ya resolvió. Vamos a pedirle que conserve los valores y miremos el valor del alfa optimizado. Con este valor de alfa se obtiene el valor de error menor, 0.98. Y para 0.98 el menor valor de error es de 2631. También la tail, pues obviamente disminuyó. Entonces, ¿qué tenemos? Que para concluir, el mejor pronóstico entre el promedio móvil simple y el suavizamiento exponencial simple para esta variable lo hemos encontrado en el suavizamiento exponencial simple. El pronóstico para el próximo momento es de 42.055 con un RMSE de 2631. Bueno, mis amigos, con esta utilización del solver estamos terminando la revisión de estas dos técnicas del promedio móvil simple y del suavizamiento exponencial simple, que son las recomendadas, las que optimizan el pronóstico sobre series que no tienen ni tendencia ni estacionalidad. Gracias por su tiempo y nos encontramos en un próximo video.